Señor secretario, ¿tiene cuenta? Sí, no hay cuenta, presidente. Muy bien, tiene la palabra, señor secretario. Ya. Para retomar la discusión en particular de este proyecto, corresponde ir a la página 7 del comparado de las indicaciones y específicamente seguimos con las definiciones para efectos de esta ley yo propongo, presidente, si tratamos en conjunto las indicaciones 14, 15 y 16, que son del senador Quintana, del senador Durana y del presidente de la República, para todas las cuales formulan observaciones al concepto turismo cultural, porque en el texto aprobado en general por el Senado, turismo cultural se define como aquel tipo de turismo cuya motivación es conocer, vivenciar y comprender el patrimonio cultural y la actividad creativa de una comunidad o grupo social con los elementos distintivos que la caracterizan y que expresan la identidad de un destino. Las indicaciones mencionadas, ninguna objeta la definición, sino que son más bien de carácter aditivo. Así la primera indicación, la del senador Quintana, propone incorporar al comienzo que dice aquel tipo de turismo que se relaciona con la gestión cultural. El senador Durana más adelante dice cuya motivación es identificar y descubrir, o sea, otros dos verbos rectores. Y finalmente el presidente de la República, cuando dice vivenciar y comprender el patrimonio cultural, propone agregar que sea el patrimonio cultural tanto material como inmaterial. Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. A ver, la verdad que nosotros consideramos que las dos indicaciones más la propuesta por nosotros se complementan. Entonces traemos una sugerencia donde de alguna manera fusionaríamos las tres. No sé si le parece que se la lea. Turismo cultural, aquel tipo de turismo que se relaciona con la gestión cultural y cuya motivación es identificar, descubrir, conocer, vivenciar y comprender el patrimonio cultural, material e inmaterial y la actividad creativa de una comunidad o grupo social, de los elementos distintivos que la caracterizan y que expresan la identidad de un destino. Senadores. Ejecutivo. Presidente, en una de los artículos anteriores se cambió el material inmaterial por tangible e intangible, entonces para ser consistente deberíamos aquí también dejar tangible e intangible. Sí. Claro, es verdad, para dejar consistente. Tiene razón, Michel. Senadores. ¿Estamos ok? ¿Unánime? Lo que establece Michelle es que en una indicación anterior nosotros habíamos cambiado lo material e inmaterial por tangible e intangible. Por lo tanto, la idea es seguir con la misma. Ahí nos fuimos a tangible y tangible. Sí. La UNESCO, cuando habla del patrimonio cultural, se refiere a material e inmaterial, lo que recibe entre material e inmaterial. Por tanto, a mi entender, la palabra que se utiliza o sea, los conceptos que se utilizan son material e inmaterial, no tangible e intangible. Independientemente de que hayamos probado eso antes, podríamos revisarlo. Yo sé que una indicación del senador Durana.
Pero mi impresión es que internacionalmente se usa el material inmaterial y por tanto eso le da más sentido a la definición. Yo creo que lo que abunda no daña, y por lo tanto en esta dejemos material e inmaterial, porque el análisis del anterior era con respecto también a otra definición. Bien, entonces avanzamos y mantenemos material e inmaterial. Perfecto. Entonces, aprobadas las tres sin modificaciones por unanimidad. Aprobados los artículos, las indicaciones 14, 15 y 16 por unanimidad. Así es. Secretario. Luego viene la indicación 17 de Su Excelencia el Presidente de la República, que incorpora. Para una precisión nomás. No es que se aprobó la indicación 14, 15 y 16, sino que se refunden en una propuesta del Ejecutivo Eso es. para que quede la historia fidedigna de lo que resolvamos. Simplemente eso, presidente. Muy bien, señor Galileo. No, senador, es que efectivamente cada una de las indicaciones fueron recogidas en los mismos términos que están planteadas. Las dos cosas son compatibles. Sí. Bueno, la indicación 17 es del Presidente de la República para incorporar las siguientes letras nuevas, todas con nuevos conceptos. Destino turístico, turismo gastronómico, turismo rural, turismo deportivo, turismo de negocios y convenciones. ¿Quiere que le dé lectura, presidente? ¿O comentarios del Ejecutivo? Presidente, nosotros consideramos importante dejar estas definiciones precisamente por la relevancia que cada una ha ido tomando en el desarrollo del turismo para Chile y también porque muchas de ellas ya la OMT las utiliza y las tiene definidas y nosotros aquí no las contemplamos en la ley. Me gustaría considerar al tiro la indicación 18 del senador Quintana, que habla de turismo indígena, y del senador Sandoval, la 19, que habla de agroturismo, en la discusión. Señores senadores. ¿Ustedes están de acuerdo con las indicaciones 18 y 19? No. Ya, ¿tiene la palabra don Francisco? Presidente, lo que ocurre es que el turismo indígena, el elemento indígena es un elemento específico que puede estar presente o no estar presente en el turismo rural, ¿ya? Es lo mismo que si habláramos del turismo campesino. Es posible que un turismo rural encuentre la presencia de campesinos, costumbres, etcétera, o no. O puede que sean los simples lugares geográficos. Puede que concurra el elemento indígena como uno de sus elementos. Pero es un elemento específico que puede o no estar presente, por lo tanto no corresponde a una categoría especial. ¿Y la indicación 19? Sí, no, la indicación 19 no tiene problema. Agroturismo, porque está básicamente referido digamos, el conocimiento del terreno en forma sustentable de la naturaleza. Podría llegar a ser una categoría, además que internacionalmente agroturismo sí existe como categoría. Presidente, nosotros creemos que la de agroturismo la podemos a lo mejor incorporar dentro de la definición de turismo rural. No creemos que sea necesario tenerla por sí misma, sola. Senador Elizalde. Habría que ver cuál es la reacción final, porque de todas maneras, si se aprueba como una categoría especial, distinta a las demás, el agroturismo, yo modificaría la última parte de la definición. Me suena bien que permiten conocer en terreno la explotación de forma sustentable de la naturaleza. La explotación de la naturaleza, no me suena bien. Exploración, estoy mal. Ya, entonces estoy bien. Ya.
Estoy ciego, fíjese que voy a tener que comprar. Es una R, ¿ah? Entonces estamos de acuerdo. Senador, Ya. Permiso. Ah, tiene razón. Usted sabe que tengo presvisa. Y que viene de... Usted sabe dónde viene la palabra presvisa, ¿no? De un término griego que significa vejez. ¿Ah? Así que paso el tiempo. Que se va profundizando con el tiempo. Bueno, estamos. Retiro lo dicho, ahora que leo la R y no la T. Sí. No, pero funciona. Yo el agroturismo creo que calza perfectamente dentro de lo que ya está definido anteriormente como turismo rural. Ahora tengo problemas con la redacción sí de el turismo rural. Hay excesos de IO que siempre me... Y hay un problema de literatura también, y donde las familias campesinas, ahí no corresponde... Sí, porque no... ¿Qué quiere eliminar? A ver, expliciten. A ver, Paco, ¿no? Pues, ¿quieres leerla tú? Ok. Señor presidente, queremos eliminar la parte que dice, voy a leer la parte para eliminar, la última parte de la indicación es: y donde las familias campesinas son los anfitriones de los servicios ofertados, tales como alojamiento, alimentación, guías, actividades programadas, visitas a granjas y o actividades de turismo aventura específicas. Esa parte queremos eliminarla de la indicación porque es un elemento que puede o no estar, ¿verdad?, dentro de esta definición de turismo rural, entonces no nos parece necesaria. Ok, pero para consideración de la comisión, ¿cómo quedaría redactado? Quedaría redactado de la siguiente manera: conjunto de servicios turísticos en un espacio rural que tengan como soporte y principal atractivo una actividad silvo-agropecuaria en operación y o valoricen la identidad campesina como elemento significativo de relacionamiento entre los pasajeros y o excursionistas. Hasta ahí quedaría. Yo. Yo creo que esa redacción hay que mejorarla. Okay. Está bien. Conjunto de servicios turísticos en un espacio rural que tenga como soporte y principal atractivo una actividad agropecuaria en operación. No, y que valorice la identidad campesina como elemento significativo, punto. Todo ese resto de palabras y de relacionamiento entre pasajeros y excursionistas que se sobra absolutamente. Sí, además, estoy de acuerdo. Y todo lo demás se borra, ¿no? Todo lo demás se borra. Sí, pero ahí a mí me gustaría ver si cabe en el concepto y mezclamos agroturismo, donde dice conocer en terreno la exploración de forma sustentable en la naturaleza. Sí. Terminar con esa parte, no sé si les parece. Pues se podría, y que valorice la identidad campesina como elemento significativo, permitiendo conocer en terreno la exploración, ya la palabra exploración tampoco me gusta, en terreno, aunque es medio... Las riquezas, no sé. No, el trabajo de la tierra en forma sustentable. ¿Ah? O que permita conocer el trabajo sustentable de la naturaleza. Punto. Bueno, si yo lo usaría como así, pero el que presidente permita quiere... conocer en terreno y de forma sustentable la naturaleza. A ver, para ir tomando decisiones, señores senadores... Aprobamos todo las propuestas del Ejecutivo con la modificación de turismo rural. Eso es. Aprobamos las propuestas del Ejecutivo de turismo rural. Quedaría pendiente turismo indígena, turismo y agroturismo, que ahí tendríamos que decidir. Ya, pero turismo rural terminaría en... No, pues de la indicación 17 aprobamos de la indicación 17 aprobamos todo y dejamos pendiente para la redacción turismo rural. La identidad campesina. Porque valoriza la identidad campesina, punto también. A ver. En identidad campesina, perdón, presidente.
Estamos medio enredados. Vamos a uno. Tiene la palabra el senador Elizalde. Propongo que aprobemos las propuestas de la indicación del Ejecutivo y en el por caso uno. de turismo rural, el punto después de la palabra identidad campesina. Y o valoricen la identidad campesina. No, que valoricen la identidad campesina. Porque como elemento significativo de la redundancia. Que valoricen la identidad Punto. campesina. Entonces aprobamos todas las indicaciones, en campesina quedaría el punto. Identidad campesina, punto final, de esa letra. Y aprobamos los ejecutivos. Me parece súper razonable lo que señala el senador Elizalde. Lo que pasa es que en las otras tres nosotros tenemos unas pequeñas correcciones que hacer Perfecto, también, para que las podamos ver, en vez de probarlas todo el paquete. ¿Cuáles son los otros tres? No, en turismo gastronómico, en turismo deportivo. Usted está sacando conejos. No son conejos, presidente, solamente una precisión, porque podemos haber cometido un error en el uso del lenguaje. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Por qué no explicitan bien cada definición y vamos aprobando definición por definición? ¿Ya? Tiene la palabra subsecretario. Empezamos entonces con destino turístico. Sí. La definición es espacio geográfico conformado por un conjunto de atractivos turísticos naturales o culturales, servicios turísticos, equipamiento e infraestructura complementarios, condiciones de accesibilidad, imagen, recursos humanos e identidad local que motivan el desplazamiento de turistas y el desarrollo de actividades turísticas asociadas. Esta definición nosotros la aprobamos en su totalidad. Repitamos la definición de La destino proponemos. turístico. ¿Perdón? La Ok. definición de destino turístico. Destino turístico. Espacio geográfico conformado por un conjunto de atractivos turísticos naturales o culturales, servicios turísticos, equipamiento e infraestructura complementarios, condiciones de accesibilidad, imagen, recursos humanos e identidad local, que motivan el desplazamiento de turistas y el desarrollo de actividades turísticas asociadas. Esa no tiene modificaciones. Luego, Señores senadores, en relación a la definición de destino turístico, aprobamos. ok. Destino turístico. A ver, subsecretario, le quiero pedir lo siguiente. La comisión aprobó todas las indicaciones del numeral 17. Todas. Solamente dejamos turismo rural hasta valoricen la identidad campesina. Ahora, ustedes están aprobados, pero ustedes quieren hacer algunas modificaciones. Sí. Ya. El destino turístico no, porque está igual. Está igual. ¿Dónde quieren hacer la modificación? Turismo gastronómico. ¿Y dónde más? En turismo deportivo. Ya, veamos. ¿Qué cosa es turismo gastronómico? A ver. Queremos... Dale, por favor. En turismo gastronómico, eliminar, sobre la base de la crítica por su intermedio del senador Galilea, hay un problema de literatura aquí. Dice, además de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales o innovadoras, el turismo gastronómico puede. Experiencias gastronómicas ya empieza a ser un poco más literario. Esto estamos hablando de una definición legal, es un cuerpo legal, no es un lenguaje propiamente jurídico. Por lo tanto, quedaría tipo de actividad turística caracterizada porque la experiencia del visitante está vinculada a la comida y con productos y actividades afines, pudiendo implicar también otras actividades afines tales como la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos y asistencia a clases de cocina. Quedaría así. Sí, se eliminaría la frase además, desde además hasta puede. Quedaría entonces turismo gastronómico, tipo de actividad turística caracterizada porque la experiencia del visitante está vinculada con la comida y con productos y actividades afines,
pudiendo implicar también otras actividades afines tales como la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos y la asistencia a clases de cocina. Sí, a mí me parece. Me parece bien el cambio, pero para no caer en tautologías, como terminamos, y actividades afines que puedan implicar también otras actividades afines, el segundo afines, elimínelo y la frase queda perfecta. Entonces quedaría tipo de actividad turística caracterizada por la experiencia del visitante, porque la experiencia del visitante está vinculada con la comida y con productos de actividades afines, pudiendo implicar también otras actividades tales como la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos, la asistencia a clases de cocina. ¿Ahí estaría? ¿Estamos ok, señor Guía? Perfecto, presidente. Se aprueba entonces Pero secretario, usted está... por unanimidad entonces la nueva definición claro, de turismo claro y conteste. gastronómico. Sí, presidente. Señor Presidente, secretario. yo le pediría, esta es una indicación presentada por el Ejecutivo. El Ejecutivo ahora está haciendo observaciones sobre sus propias indicaciones. Yo le pediría que nos informaran antes, o al menos que nos hicieran llegar ya el texto sobre el cual trabajaban, porque yo no estoy en condiciones de tomar todas esas ideas así. Segunda definición a cambiar. La segunda definición a cambiar. El turismo deportivo, presidente. Vamos por partes. Numeral 17 de las indicaciones. Tenemos aprobado y sellado lo que es destino turístico. Es que vamos es que está... turismo. Destino turístico está ok. Aprobado. Turismo gastronómico, acabamos de aprobarlo. Turismo rural, con la modificación hasta valoricen la identidad campesina. Turismo deportivo. La idea es borrar la expresión que se refiere a la experiencia viajera del turista, o que bien, quedaría turismo deportivo, tipo de actividad turística en la que se observa como espectador o bien participa activamente en un evento deportivo que implica, por lo general, actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva. Le estamos borrando la frase que refiere a la experiencia viajera del turista. Eso no correspondería, en principio, presidente. Si quiere, la puedo leer de nuevo. Es tipo de actividad turística que En la que observa como... En la que se observa como espectador o bien participa activamente en un evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva. ¿Y por qué debiésemos seguir manteniendo la naturaleza competitiva y no la cerramos en actividades comerciales y no comerciales? Senador Guille. Bueno, disculpen que no estoy recién llegando y estoy conociendo el proyecto, pero en turismo rural, sobre todo en algunas regiones de Chile, el componente indígena es sumamente importante y hay mucha reivindicación de esto, particularmente en la Araucanía. Quizás sería oportuno que cuando hablamos de identidad campesina y de pueblos originarios, porque el turismo étnico es una buena y gran oportunidad para el turismo en Chile. Hay, sobre todo que los extranjeros, los europeos, buscan algo diferente. Entonces la posibilidad de tener un turismo no solo con identidad en el paisaje, etcétera, sino también en las pertenencias culturales les puede resultar atractivo. Aunque entiendo que... ¿Ah? Presidente. Que tomando además la idea del senador Guille, salvamos la indicación del senador Quintana, que teníamos la duda de si queda incorporado o no en el turismo rural, si ponemos expresamente campesinos y de pueblo originario, que a mí me gusta más la expresión pueblo originario que indígena, y ahí salvamos la indicación del senador Quintana, además, dejando todo incorporado. Y tribales por Arica Parinacota. Sí. ¿El Ejecutivo?
Ahí. Nosotros coincidimos que es tremendamente importante el aporte que hace el turismo a los pueblos originarios, pero está contemplado anteriormente. Etnoturismo. Ok, entonces, turismo deportivo, ¿estamos ok? ¿Se aprueba por unanimidad? Con la modificación. Gracias. No, estamos ok. En turismo de negocios y convenciones, estamos borrando la última frase después del punto seguido. Quedaría solamente tipo de actividad turística en la que los visitantes viajan por un motivo específico, profesional y o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de trabajo y residencia con el fin de asistir a una reunión, una actividad o un evento. Le estamos borrando esto de los componentes clave. No, eso es literatura o eso es análisis, digamos. Senadores. Senador Guía. Se aprueba por unanimidad. Con modificación. Perdón, presidente. El tema de los pueblos originarios, yo también prefiero ese término, la verdad es que es bastante relevante. Por lo menos mi recorrido en muchas regiones de Chile, esto está agarrando bastante vuelo y puede tener mucha significación. Entonces, no sé si en el punto anterior de la página 7 se destaca la idea general de este turismo de pueblo originario que es administrado por comunidades y o familias indígenas que promueven un intercambio cultural, incluso una gastronomía que el visitante o turista puede demandar. Entonces creo que si lo tenemos ya, no tiene sentido repetirlo, pero sería bueno enriquecerlo, porque ojo que la 9ª región esto ha aprendido bastante bien. Así que, pero no, reconozco que planteo la inquietud porque no conozco el texto anterior. La ley vigente estaba en mi programa, por eso. Sí. En la ley vigente dice etnoturismo, modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se desarrolla la actividad turística tendiente a reconocer la forma de vida, cultura y costumbre de los pueblos originarios. Sí, se puede agarrar gastronomía. La gastronomía entra muy bien en la 9ª región. Estos son todos los elementos de la vida. Sí. Toda la forma de vida. Y la comida es casi la principal. En Curarrehue hay una experiencia incluso bien interesante, pero es gastronómica. Presidente, acá, Alejandra. Efectivamente, la definición que habla de etnoturismo, la que habíamos aprobado anteriormente, no considera la que es la administración de las familias. Y eso yo creo que debiese incluir, tal como dice el senador. No sé. Incluso la gastronomía. O sea, de la observación número 18, sí, la 18, habría que especificar que administrados por las comunidades y o familias indígenas. Eso no lo incluye la definición que está en la página 7. A ver, pero es ley vigente y no hubo indicaciones. Lamentablemente no hubo indicación. Es ley vigente. Es decir, la letra K de la ley vigente, etnoturismo, modalidad de turismo, que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se desarrolla la actividad turística tendiente a dar a conocer la forma de vida, cultura y costumbre de los pueblos originarios. Salvo que finalmente estemos dispuestos en turismo rural, colocar el concepto de identidad campesina y pueblo. Esto lo planteo a propósito de que ha habido problemas con servicios públicos en la validación de la gastronomía de pueblos indígenas. Por el seguro, ¿cómo se llaman? Los servicios de salud, higiene y todas esas cosas que se han puesto bastante rígidos y sobre todo en la 9ª región, bastantes reclamaciones, que ha habido más obstáculos que ayuda, porque obviamente tiene que reunir estándares que sean aceptables internacionalmente, sobre todo la higiene, etcétera. Pero ellas reivindicaban de que por qué no los ayudaban en vez de impedirles que ellos validen sus proyectos.
O sea, ahí hay un tema que está pendiente. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud porque la rigidez que tiene el Ministerio de Salud muchas veces no permite que una ruca pueda ofrecer una experiencia al turista como debiese ser. Entonces, el Ministerio de Salud ya está trabajando y tenemos una mesa técnica para eso, para hacernos cargo, porque muchas veces no pueden formalizarse precisamente porque el Ministerio no le autoriza. Así. Seguimos entonces con la indicación número 18, señor secretario. Presidente, como se anunció, esta indicación del senador Quintana es para agregar un nuevo concepto, en este caso turismo indígena, del cual ya se ha hablado, y definido como aquel servicio turístico administrado por comunidades y o familias indígenas que promueve un intercambio cultural con el visitante o turista. Nosotros creemos, o sea, no estamos de acuerdo con esta indicación. Además, vemos que el día de mañana nos podemos quedar entrampados porque podemos caer en que se requiere una consulta indígena, podemos caer en una serie de problemáticas no necesarias que esta ley no tiene por qué hacerse cargo, porque ya nos hacemos cargo de los pueblos originarios y de todo el patrimonio cultural en todo el resto de las definiciones. Entonces, no vemos necesaria esta indicación. La Secretaría entiende la indicación 19 aprobada con modificaciones y subsumida en el concepto que ya vimos. Ok, senadores. No, lo que pasa es que se incorporó el turismo rural. No, es aprobado con modificaciones. Y ahí se explica en el informe. Se acoge la idea. Subsumida, exacto. Sí, por supuesto, dejamos constancia de ese razonamiento en etnoturismo, ¿sí? Muy bien. Señor secretario. Presidente, senador, ahora me gustó esto, pasamos subsumida. A una materia distinta, porque entramos en el título 2 de la ley, que se refiere a de la Política Nacional de Turismo. En la página 12 está la primera indicación sobre esta materia, es la indicación número 20 del senador Quintana, que está referido al artículo 6. El artículo 6 de la ley vigente dice que la Política Nacional de Turismo tendrá por propósito determinar los objetivos, acciones y prioridades que rijan al sector con arreglo a los principios consagrados en la ley. La indicación del senador Quintana está referida al inciso segundo, al cual voy a dar lectura. La Política Nacional de Turismo deberá considerar para el desarrollo y promoción de la actividad el rol de las regiones y comunas en el cumplimiento de los propósitos, objetivos, acciones y prioridades fijadas. La indicación del senador Quintana es para intercalar entre promoción de la actividad, el rol de las regiones, lo siguiente: al menos los siguientes criterios. Respeto por la diversidad cultural. B, prevención de impactos negativos en las comunidades. C, protección del medio ambiente. Y C, definir expresamente. Una sugerencia de la Secretaría de ser acogida esta indicación, quizás sería mejor considerarla al final del mismo inciso segundo, antecedido sobre la base de al menos los siguientes criterios, para que se entienda mejor. Señor presidente, la rechazamos. No nos parece. La razón. ¿Por qué? Aquí está. Sí, no se preocupe. Mira, en realidad es porque los elementos propuestos por el senador Quintana no corresponden a una definición general de política de turismo, sino más bien a elementos que con ocasión de su ejecución en un territorio determinado pueden ser decisivos a la hora de evaluar su pertinencia. Dicho de otra forma, al proponerse una línea de desarrollo turístico, se incorporarán todos estos criterios, pero no nos parece prudente dejarlo taxativamente en
el proyecto de ley, porque necesitamos una ley que sea más amplia, que tenga más flexibilidad. ¿Qué? Perdón. Y todos los detalles más precisos es recomendable bajarlos a nivel de reglamento, pero que la ley se mantenga como la hemos definido en un principio, en un ámbito más general, amplio y flexible. Eso por lo mismo nos parece que estas indicaciones tan taxativas no son prudentes. Don Francisco. Presidente, solo como complemento. La definición es un artículo que define la política nacional de turismo. Es decir, son una cantidad de elementos muy importantes, pero de carácter general, que tienen que estar, los elementos específicos deben estar todos comprendidos ahí. El problema que se nos produce con la indicación del senador Quintana es que cuando se habla de respeto a la diversidad cultural, prevención de impactos negativos en las comunidades, protección del medio ambiente, ¿qué ocurre? Una política nacional de turismo general, al ser bajada una línea de desarrollo turístico en la 9ª región, es posible, o sea, no es posible, sino que deberá tener a través del Ministerio de Desarrollo Social una evaluación de impacto en las comunidades. Si estamos hablando del sur de Chile o cerca de los glaciares, probablemente vamos a tener que tener una bajada específica por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Pero esas bajadas que son considerables, y por eso la política de desarrollo de turismo es un elemento multisectorial, es un aspecto multisectorial de la política pública, deben estar en cada uno de los proyectos de desarrollo, más no en la definición general de política nacional de turismo. Yo en realidad tengo la opinión exactamente contraria. Uno de los problemas que estamos trabajando es la descentralización del país, y la mayor crítica es que las políticas nacionales no aterrizan en los territorios. Es obvio que el planteo lo hizo el senador Quintana y está pensando en la 9ª región, pero también yo lo podría pensar en Alto Loa, en la 2ª región. O sea, que la política pública tenga aterrizaje en los territorios va a ser una condición. Por eso estamos avanzando en el proceso descentralizador. Y segundo lugar, hoy día, mencionar términos como diversidad cultural, prevención de impactos negativos de las comunidades y protección del medio ambiente, ejemplo, además están en otros compromisos que el país está adquiriendo, la misma COP25, por ejemplo. En consecuencia, no me parece que empobrezca, al revés, precisa y ya hace un anclaje del tema turístico según la pertinencia de cada región. Opinión. Senador Galilea. Francisco. ¿Sabe qué es lo que ocurre, presidente? Sí, yo encuentro razón lo que señala por su intermedio el senador Guillé, pero eso es una adecuada ejecución de las políticas nacionales de turismo. No, aquí estamos hablando de un concepto, es un concepto jurídico, es un paraguas jurídico en el cual caben diversos criterios que deben de ser desarrollados. Porque fíjese que incluso la redacción del senador Quintana dice la siguiente expresión, que considere al menos los siguientes criterios. Y los hace en forma copulativa incluso, ¿ya? Entonces, probablemente si yo estoy hablando de un desarrollo turístico en la Monte Aconcagua, no tengo ningún impacto en comunidades porque ahí no hay comunidades. Estoy asumiendo que no hay, por favor, no estoy haciendo esa aseveración. Por lo tanto, ¿cómo se podría hacer? O sea, esos son los problemas de incorporar elementos específicos en una definición de carácter general. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Guillé, que en la bajada de proyectos de desarrollo turístico se deben tener en cuenta estos elementos. Pero producto de otras cosas, tenemos compromisos medioambientales, compromisos con los pueblos originarios, bien, pero no en el concepto general, puesto que una resolución así, de carácter copulativo, con todos estos requisitos, deja de ser una política nacional, es una política específica. Senador Galilea. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo la verdad es que creo que efectivamente en los conceptos generales de turismo nosotros tenemos que ser lo más amigable posible, porque la diversidad cultural, la prevención de impactos negativos en las comunidades y la protección del medio ambiente
está obviamente considerado en muchas normas. Yo me quedo contento de que en la política nacional ya se considera el rol de las regiones y comunas. Y yo creo que ahí es donde está la definición propia en lo que nosotros estamos trabajando en este nuevo rol que debe cumplir la Subsecretaría de Turismo y su relación con Cernatur. Estamos hablando de turismo, no estamos hablando de una actividad industrial. Estamos hablando de la actividad más amigable que pueda existir con la diversidad cultural y con las comunidades y con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo en rechazar esta indicación. ¿Sabe, presidente? Yo, cosa que no hago casi nunca porque no me atrevo a disentir con usted, pero yo tomaría algo de lo que el senador Quintana está diciendo, pero no dónde y cómo lo está diciendo. Me explico. El inciso primero del artículo 6 dice: la Política Nacional de Turismo tendrá por propósito determinar los objetivos, acciones y prioridades que rigen el sector con arreglo a los principios consagrados a la ley. Punto. El inciso segundo va a un tema súper específico, que es que la Política Nacional de Turismo debe contener subsecretaria. Debe considerar cuál va a ser el rol de las regiones y comunas en la política. Y el inciso tercero es distinto ya. Y dice: asimismo promoverá el desarrollo de programas sociales que, junto con permitir el acceso a los diferentes grupos de interés social, contribuyan a crear empleo, fomentar inversión en empresas, especialmente en disminuir la estacionalidad turística y la centralización del país. Entonces, en ese inciso tercero, yo creo que es perfectamente posible decir que permita el acceso a los diferentes grupos de interés social a los beneficios del turismo y que contribuyan a el respeto a la diversidad cultural, a la prevención de impactos negativos en las comunidades, a la protección del medio ambiente, a crear empleo, a fomentar la inversión de las empresas, y así uno junta todo eso de manera mucho más coherente y creo que no afecta las aprehensiones que el asesor Francisco del Río mencionaba, porque me parece valioso considerar esa opinión y creo que queda armónico. Esa es mi opinión, presidente. Perdón, señor presidente, estamos de acuerdo, creemos que ahí queda, es un aporte ahí. ¿Ve que el sur está más iluminado que el norte? Aprobado por unanimidad entonces con la modificación presentada por... Presidente, lo que sí entiendo que la última de los criterios ya no calzaría, porque dice definir expresamente, ¿no es cierto? El último. En el fondo se agregaría al final del inciso tercero. Le entregamos la responsabilidad a la Secretaría de la Comisión de que interprete plenamente lo que ha manifestado el senador Galilea. O sea, que el inciso tercero dice contribuyan, y ahí está lo que dice la ley, y contribuyan, o sea, y se sumen estos nuevos criterios, claro. Sí, lo entendemos. Gracias. ¿Estamos? ¿Se aprueba? Unanimidad. Luego, en el párrafo primero del Comité de Ministros, la indicación 21, para agregar al final de este artículo séptimo, que crea el Comité de Ministros, en adelante el comité, cuya función será a través del Ministro de Economía y Fomento Turismo, que fue lo que se aprobó en general. Y al final de este párrafo que dice
Asesora al presidente en la fijación de los lineamientos de la política gubernamental para el desarrollo de la actividad turística, agregar, constituyendo una instancia de información, coordinación y orientación para los ministerios que lo integran. Igual, hay otros ministerios también que integran. Para nosotros es importante esto, sobre todo porque el turismo requiere mucha coordinación interministerial. Entonces, esa es la línea. Nosotros creemos que esa instancia tiene que ser una instancia de entrega de información, de orientar, porque incluso nos hemos encontrado que hasta hace muy poco muchos ministerios utilizaban el concepto turismo, pero no tenían considerado realmente por parte de los especialistas las implicancias y los impactos que el turismo tenía. Entonces nosotros creemos que ese es uno de los roles que se tiene que cumplir en el Comité de Ministros. Muy bien. ¿Aprobado por unanimidad? Senador. Que presidente, por su intermedio, tengo una duda respecto a esto, pero que tiene que ver con las funciones del Comité de Ministros. Proponer. Sí, lo que hace es que era proponer. Es que una pregunta, porque va a ser más adelante, pero que tiene que ver con la composición del... Yo he manifestado en diversas ocasiones que en general no me gustan los comités de ministros. Menos cuando está lleno de ministros, porque lo que termina pasando es que no va ningún ministro, mandan, con todo respeto por los subsecretarios, al subsecretario respectivo, pero en el fondo se pierde el objetivo fundamental de esa norma. Entonces, creo que lo habíamos conversado en alguna reunión y no sé si está recogido, me gustaría por eso saber, de que si es ineludible el Consejo de Ministros, o este Comité de Ministros, que solo que no tenga ninguna función ejecutiva, ¿ya? Sino que tenga solo la política de grandes definiciones, para que no vaya a entrampar finalmente la labor efectivamente del servicio. Entonces quería saber, antes de, porque si no voy a dejar mi voto en contra con el Comité de Ministros, porque me cargan los comités de ministros, cómo se resolvió el tema de la funcionalidad de este comité. No sé si pudieran... Pero tengo entendido que eso viene más adelante. No, claro, pero lo que pasa es que dependiendo de esta aplicación, dejo mi voto en contra o dejo mi voto... Por su intermedio, señor presidente, sí, senador Galilea, efectivamente lo habíamos conversado y es más, lo estamos viviendo. O sea, nosotros ahora tuvimos que 4 veces declarar desierto un comité de ministros donde teníamos que aprobar una SOIT, porque las SOIT se tienen que aprobar con el comité de ministros. Pero indudablemente no podemos diluir el comité de ministros precisamente por esta necesidad de un trabajo interdisciplinario y compromisos multisectoriales, pero sí nos hacemos cargo de quitarle muchas funciones al Comité de Ministros, pero no hacer desaparecer el Comité de Ministros, porque creemos que en turismo específicamente sería un error, porque es una instancia donde se puede informar, se puede coordinar, y además para declarar una SOIT sí se requiere por ley el Comité de Ministros. Senador Galileo. Ya, repasando, el Comité de Ministros, en el artículo 8, son proponer los lineamientos generales de la Política Nacional de Turismo, aprobar la declaración, revocación o modificación de zonas de interés turístico, priorizar las áreas silvestres, velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Turismo, adoptar los acuerdos que sean necesarios y cumplir con las demás funciones que le otorguen las leyes. Ya, o sea, no deberá obstaculizar para nada la marcha del servicio. O sea, si no hay quórum nomás, la vida sigue.
Señor presidente, además comentar que muchas de las actuales funciones del Comité de Ministros, que son ejecutivas, las indicaciones son traspasadas a la Subsecretaría de Turismo por lo mismo, para que tenga mucha más agilidad en la gestión. Senador Galilea. Muy bien, se aprueba entonces este artículo y la indicación 21 por unanimidad. Señor senador. Luego, la indicación siguiente, la 22 y 23, solamente actualizan uno de los integrantes del Comité de Ministros en la ley vigente del presidente del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, que con la creación del Ministerio de Cultura ahora efectivamente es el Ministro de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y en ese sentido, desde la opinión de la Secretaría, la indicación del senador Quintana es perfectamente admisible porque no es incluir un nuevo integrante, sino que sencillamente actualizar el texto a la institucionalidad vigente. Página 14. Derecho a voz. El subsecretario subrogará al presidente del comité en ausencia o impedimento de éste. La indicación del presidente de la República es para que en estos casos, cuando el subsecretario subroga al presidente, que es el ministro de Economía, también tenga derecho a voto. Muy bien. La indicación siguiente, 25, también de Su Excelencia el Presidente de la República, es para adecuar la terminología, en el sentido de que el subsecretario será el secretario ejecutivo del comité, dice el proyecto de orden general, pero la propuesta del ejecutivo es que sea el secretario técnico del comité, sin modificar sus funciones. ¿Ejecutivo? Señor presidente, de acuerdo a las definiciones, una secretaría técnica es quien asesora sobre temas de su competencia y es una unidad de apoyo. El secretario técnico cumple la función de enlazar de forma coordinada las actividades programadas por el comité. En cambio, la definición de secretario ejecutivo es quien presta asesoría política y administrativa. Es por esto que se cambió el concepto de ejecutivo a técnico, porque el comité de ministros la idea es que sea una instancia técnica y que el secretario enlace justamente y coordine técnicamente lo que en ese comité se resuelva. Y la palabra ejecutivo tiene una connotación más política y administrativa. Bueno, la busqué en diferentes diccionarios, propuestas. No. Esta es una definición que yo quise proponer, digamos. Senadores, aprobamos por unanimidad. Presidente, senadores. La indicación siguiente es la última referida a este artículo 7º. Disculpa.
Presidente, que tengo una duda respecto de la observación, la 25, porque habla que dice que el director nacional de turismo va a subrogar al subsecretario de turismo en el comité. Y se supone que el proyecto de ley habla de la fusión. Entonces ya el director nacional no va a existir. Entonces, ¿qué? Ya. Que aparece en la observación, que dice que va a subrogar, dice director nacional de turismo por subrogante del subsecretario de turismo. Es que Ya. la indicación Ya. justamente se hace cargo de eso. Sí, la indicación 26 sustituye el inciso final de este artículo 7º, y en el texto aprobado en general disponía que el comité, mediante acuerdo, podrá invitar a participar, solo con derecho a voz, a otros ministros de Estado o subsecretarios. Por la indicación, Su Excelencia el Presidente de la República propone abrir esta invitación a otras autoridades o funcionarios de la Administración del Estado, así como a representantes del sector privado, si lo estimare conveniente para el cumplimiento de su cometido. Senadores. Quisimos dejarlo expreso bajo el principio de que en el sector público solamente se puede hacer aquello que está permitido, no lo que no está prohibido como en el sector privado. Y tiene especial importancia la invitación a personas del sector privado. Recordemos que la política de turismo es una política pública muy particular en la cual la gestión la hacen los privados. El Estado lo que hace es constituirse como un facilitador a través de la Subsecretaría de Turismo, pero los proyectos los desarrollan privados. El Estado no tiene cabañas, no tiene trekking, no tiene nada. Entonces, por eso nos quisimos dejar expresamente de que el sector privado pueda expresar su voz en el comité. ¿Y eso no se puede dejar más abierto? Porque no solo los empresarios pueden tener interés en emitir una opinión. Dice representante del sector privado. Sí, puede ser cualquier persona que estimen que pueda opinar. Lo que pasa, presidente, es que así está como representantes del sector privado. El sector privado son empresarios y trabajadores, presidente. Yeah. Entendido entonces en la historia de la ley, que quede claro que es un concepto amplio, que se puede invitar a personas de la sociedad civil como del... ya. Seres humanos. Correcto. Perdón. Efectivamente, esa es la idea de poder, ya que esta va a ser una instancia de coordinación y de traspaso de información, también puede asistir, no sé, la CONAF, INDAP. Nosotros tenemos muchos servicios que son tremendamente relevantes para el desarrollo turístico y no necesariamente son ministerios, o Ahora, también personas de la sociedad civil, senador. Me parece bien que inviten, o sea, solamente que pudiera tener una interpretación restrictiva. Lo que hay que dejar claro en la redacción es que es una definición en sentido amplio, o sea, a quienes estimen prudente o conveniente. Gracias. ¿Se solicita aprobación por unanimidad? Senador Galilea. Senadores, unanimidad. Presidente, señores senadores, ahora pasamos a otra materia, el artículo 8º, que se refiere a las competencias del Comité de Ministros del Turismo. Se presentaron algunas indicaciones y se adelanta que, por se tratarse de funciones y atribuciones, algunas de ellas presentadas por senadores son inadmisibles, como por ejemplo la 27 del senador Quintero, para reemplazar el artículo 2, el numeral 2, por el siguiente. Dice: aprobar la declaración, revocación o modificación de zonas de interés turístico previa aprobación del gobierno regional respectivo. En el juicio es inadmisible, sí.
La declara inadmisible. Pero usted tiene que declararla inadmisible. Se declara inadmisible. Luego, Solamente una observación, que no es para un articulado. En la medida que avancemos en la descentralización del país, yo creo que muchas de estas cosas van a tener que entrar en revisión, porque están todas muy concentradas en el gobierno central. Y si nosotros estamos hablando dentro de la ley vigente, que está entrando a funcionar parcialmente, de la descentralización, que serán atribuciones de los gobiernos regionales, la elaboración del plan de desarrollo regional, no vayamos a tener después choque entre una ley recién aprobada con modificaciones que vienen en la ley de descentralización. Acuérdense que se traspasan de las actuales, creo que son 23 funciones, solo con lo que hay. Llegamos a más de 100. Entonces no vamos a estar pisando ahí entre nosotros la huasca de cosas que... Hay otra ley que está transmitiendo o traspasando los gobiernos regionales, y aquí lo estamos amarrando en leyes que habla del gobierno central. Por eso que yo decía, es necesario en todas las legislaciones empezar a hacer el ajuste en lo que ya está en el proceso descentralizador y que está aprobado. Son las atribuciones y facultades que ya se van a traspasar a los gobiernos regionales. Senador, en el caso del turismo, la SOI, por ejemplo, tiene una activa participación desde el municipio y las autoridades locales, el gobierno regional, porque efectivamente nosotros entendemos que el turismo es una apuesta en valor del patrimonio cultural y natural de cada una de las regiones. Por lo tanto, nos hacemos cargo de eso. En esta ley, lo que se podría eventualmente considerar centralización es más en temas administrativos y para poder alinear en trabajo de promoción, pero en todo lo que es el trabajo territorial, más bien nos hacemos cargo del rol activo que tienen que tener las regiones. Sí, también a propósito de lo que mencionaba el senador Guillén, esta norma, más allá de que no corresponde por ser función del Ejecutivo, pero creo que merece ser analizada en el fondo de todas maneras, porque se va a llegar al momento de una eventual colisión. Porque la ley de descentralización hoy día, en general, da este tipo de funcionalidades a la región respectiva, pero siempre le pone al final una frasecita, el senador Guille la conoce, que dice, siempre y cuando esté de acuerdo a los planes nacionales. Es como siempre que es la manera en que resolvió el legislador esta dicotomía entre descentralización, federalismo, Estado unitario, etcétera, en la que nos vamos a meter. Entonces, más allá de lo que diga la norma, el turismo tiene que estar atento a este tipo de situaciones. Simplemente quería dejar dicho eso. la indicación 28 y 29 son del senador Quintana y de la senadora Allende, es para suprimir el número 3, que es una atribución que incorporó el proyecto aprobado en general, que dice priorizar las áreas silvestres protegidas del Estado a fin de ser sometidas al procedimiento de desarrollo turístico previa proposición de la Subsecretaría de Turismo. Esta indicación no tiene problema de admisibilidad porque ellos proponen en el fondo suprimirlo. La indicación siguiente, efectivamente, del senador Quintero, número 30, y en la línea de lo que presentó anteriormente, agrega al final previa aprobación del gobierno regional respectivo. Lo que ocurre con respecto a la 28 y 29, a ver, ¿por qué se quiere suprimir esto cuando parece propio de la Subsecretaría de Turismo? Más aún que hoy día ya es una facultad, que en el artículo 8 de la ley vigente.
Entonces no entendemos, ¿cierto? No están los autores de la indicación, pero no tiene mucha lógica suprimir esto, sinceramente. Senadores. Yo voy a seguir planteando para que quede en la historia de la ley, porque yo creo que después todas estas cosas se van a tener que revisar, ¿eh? Porque el plan de desarrollo regional va a competir a los territorios dentro de un cierto lineamiento de desarrollo nacional, por cierto. Lo mismo el fomento productivo, el desarrollo de la infraestructura, la formación de capital humano, etcétera. Y si lo deja en los planos reguladores, el ordenamiento territorial, eso también. Entonces, que todo venga definido por el gobierno central, pues van a ser las colisiones que vamos a tener con los gobiernos regionales. Dejar presente nomás que eso va a ocurrir. Gracias, presidente. Presidente, si bien no sabemos por qué la opción de rechazar, a mí me suena y sería bueno que le echaran una mirada, que es por la nueva ley del SPAP, o sea, del sistema de áreas silvestres protegidas nueva, en que yo creo que ahí hay ciertas atribuciones que se le están dando a ese servicio que podrían entrar en conflicto con las atribuciones de turismo. Entonces, ahí puede haber alguna cuestión no resuelta. La senadora Allende, que está metida en esos temas, me imagino que eso es lo que está mirando. Entonces, sería bueno tener esa información. Presidente, el punto es que efectivamente la atribución de nombrar las áreas silvestres protegidas está siendo discutida para ser incorporada en la nueva ley del SBAP, y dado eso, esto queda automáticamente, va a ser cambiado, claro, derogado por eso. Entonces, probablemente están pensando en eso, pero en el fondo hay que dejar la ley tal como está hasta que la derogue la siguiente, no hay que derogarla nosotros aquí internamente. Como dice Michelle, por eso es que nosotros dijimos que el capítulo de áreas silvestres protegidas no lo queríamos tocar en esta modificación de la ley, porque entendemos que una vez salga la otra ley, se traspasan las atribuciones. Pero hoy día ya existe una mesa técnica donde está medio ambiente, bienes nacionales, agricultura y nosotros. Y con esa mirada, ¿no coincide también con lo que va a ser la descentralización de las regiones? ¿No debería también tener una mirada similar? Finalmente, en la descentralización de las regiones, yo creo que el turismo va a ser clave, en especial aquellas que ya tienen aprobada su estrategia de desarrollo regional y en donde el turismo es uno de los ejes principales. Secretario. Presidente, entonces entiendo que las 28 y 29 rechazadas. No. Hay una que es por... Sí, la 30. La 30. Entonces, la 28 y 29 rechazadas y la otra inadmisible. 28 y 29 rechazadas. Sí, el no. Después, en el numeral 4, la indicación 31 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente: velar y colaborar, un nuevo verbo rector, en el cumplimiento intersectorial, eso es nuevo, de la Política Nacional de Turismo. ¿Sí le parece, presidente? ¿Senadores? La indicación 32 también tiene problema de admisibilidad del senador Quinteros para intercalar entre los números 5 y 6 uno nuevo que dice adoptar todas las medidas necesarias para un adecuado ejercicio de las funciones. En la misma línea se trata de nuevas competencias, funciones y atribuciones. Más allá de la admisibilidad o inadmisibilidad, me quedo dando vuelta un poco la aprehensión por su intermedio del senador Quillé, y solamente para tranquilizarlo. O sea, la política de turismo es una política que es atípica también por el hecho que su dirección no es vertical hacia abajo, sino que todo lo contrario, recoge
necesidades, posibilidades y proyectos desde la comunidad hacia arriba, ¿ya? Y ahí entran las evaluaciones medioambientales, impacto a las comunidades, etc. Para eso, el proyecto de ley prevé que, si bien es cierto, no van a existir servicios regionales de lo que yo soy hoy día, Cernatur, van a existir centros regionales de turismo que van a tener una función parecida a la que hemos recogido en legislaciones comparadas. Estoy pensando en España, Argentina, Colombia, que es una suerte de instancia público-privada en cada región, ¿ya? Que contacta las medidas públicas, las posibilidades públicas con los proyectos privados, ¿ya? Precisamente por lo que decíamos hace un instante, en orden a que el desarrollo del turismo descansa en la actividad privada, no en la actividad pública necesariamente. Entonces, lo bidireccional parte desde la comunidad hacia la Subsecretaría de Turismo, por decirlo de alguna forma, se evalúan los proyectos, se hacen las consultas y después retornan un proyecto y en facilidades y en medidas de política pública. O sea, el tema del desarrollo general está salvaguardado, no por una opción arbitraria, sino que el turismo funciona así. Comisión, estamos en la hora, salvo que como partimos tan tarde podríamos prorrogar. Muy bien, entonces, dado el cumplimiento de la hora y habiéndose cumplido el cometido de la sesión, se levanta. Antes de eso, indicación 32, inadmisible.